Buenas tardes, mi nombre es Omar Alejandro Cardona Rocha y vengo a presentar una pequeña exposición, la cual trata, a resumidas cuentas, de la información que obtuve yo al hacer los hallazgos y revisiones de mis fuentes bibliográficas. Mi tema de lección fue la optimización del software en la impresión 3D, más que nada los algoritmos y técnicas para la mejora de la calidad y eficiencia de esta misma. Personalmente se me hace un tema muy importante puesto que el gestionamiento del software que emplea la impresión 3D tiene que ser un software muy bien estructurado, por así decirse, puesto que un software bien estructurado o elaborado nos puede brindar unas grandes mejoras en tanto las impresiones de capa o en el acabado de las piezas ya terminadas del 3D. Partiendo desde el primer punto, obtenemos el objetivo de la investigación. Más que nada trata sobre investigar algoritmos y técnicas para mejorar la calidad y eficiencia de la impresión 3D mediante la optimización de software. Esto quiere decir que en el mundo de la impresión 3D es de suma importancia contener un software de calidad, puesto que estos son como la parte esencial de la impresión 3D, puesto que gestionan tanto las piezas impresas, los acabados en slicing, el acabado de capa por capa, el gestionamiento de material utilizado, el gestionamiento de material desperdiciado, y entre otras muchas cosas, que en resumidas cuentas esto ayuda a la automatización de estos mismos procesos y obtener como un mejor rendimiento neto de la gestión de recursos que se vayan a utilizar, puesto que en el mundo de la impresión 3D es muy común el desperdicio tanto de material como de tiempo, porque suelen haber muchísimas fallas que por este mismo problema de control de software, estas fallas son usualmente hechas puesto que el sistema de software no es de calidad o no está bien estructurado a las necesidades de las máquinas 3D. Y partiendo desde este punto, puedo hablar sobre el resumen que yo elaboré acerca de las fuentes que he revisado. Más que nada tratan que en conjunto estas investigaciones destacan el papel clave de la inteligencia artificial, los algoritmos de optimización y las simulaciones avanzadas que son para superar los desafíos actuales en la impresión 3D. Como ya les había mencionado, la reducción de defectos, el ahorro de material y la mejora constante de precisión estructural de las piezas impresas son de suma importancia, puesto que para nosotros generar una buena pieza impresa, debemos de estar revisando estos ciertos puntos porque así podemos obtener unas buenas piezas de calidad. Y partiendo desde el resumen, le puedo hablar acerca de las fuentes que he utilizado. La mayoría de estas fueron algunos artículos PDF y como documentos universitarios. Cada uno de estos documentos PDF habla sobre algunos puntos importantes y diferentes acerca de la impresión 3D. Algunos de ellos hablan sobre la incrustación de IA en el trabajo de slicing y simulación del 3D. Algunos de ellos también hablan sobre la gestión de material inteligente y algunos otros hablan sobre los programas de código abierto, o en este caso sistemas de software de código abierto, que podemos utilizar de cierta manera en las impresiones 3D, puesto que son como más asequibles y así decirse un poquito más livianitas en los sistemas de cómputo. Y en continuidad obtuve las principales conclusiones. Obtuve tres en este caso de todas las fuentes bibliográficas que investigué, donde la primera de ellas es que mejoras en trayectorias y soportes mediante guía de algoritmos evolutivos son presentes en este caso en proyectos de impresión 3D. También la número dos es que hay desafío en la reducción de material sin afectar la calidad. Y la número tres que hay necesidad de más investigación en técnicas de simulación avanzada. Estos tres puntos son importantes puesto que en el mundo de la impresión 3D las trayectorias eh, son así definidas como trayectorias que la máquina tiene que realizar capa por capa para realizar la pieza. Los soportes más que nada son utilizados en voladizos en la misma impresión 3D, puesto que la pieza, si la capa está en una zona donde no haya suelo fijo, son utilizados soportes para que ese soporte sea sea utilizado como la base para que la trayectoria pueda aplicarse de manera correcta. El desafío en reducción de material quiere decir que siempre en las impresiones 3D va a haber material desperdiciado, ya sea en el sistema de purga, en el sistema de relleno de la impresión, y así a su vez sin fin de cosas que puede ocurrir en todo el proceso de la impresión 3D. Y además hay investigaciones técnicas de simulación avanzada, que quiere decir que en los programas de slicing o sistemas de software de programas de impresión 3D, hay simulaciones avanzadas donde tú puedes ver como una previsualización de cómo se podría ver, en este caso, la pieza 3D ya terminada. Esto es muy importante puesto que
En los sistemas de software de impresión 3D hay campos donde hay una delimitante de espacio, por así decirse, del área de trabajo de la impresora. En estos casos, el estándar son 18 centímetros cúbicos, donde las impresoras más bien pueden realizar su impresión o elaboración de la misma figura 3D. Esto es muy importante puesto que si tú te llegas a equivocar en el acomodo de una pieza 3D en este espacio, la simulación te lo hace saber y no te arroja resultados erróneos donde te advierte que la pieza más que nada está fuera de lugar o que de una forma definitiva no se puede imprimir en estas circunstancias. Y partiendo de las principales conclusiones, obtuve los vacíos en la literatura. Creo que estos tres puntos fueron los que menos hablaron en las fuentes bibliográficas que yo obtuve, o que hubo un poquito o un nulo o nula información acerca de ellas. El número uno fue la integración de IA en producción limitada de datos. Se habla que la IA está siendo un poquito incrustada en el mundo de la impresión 3D, puesto que podría, o se tiene la hipótesis de que esta podría ayudar de una manera muy significativa en reducir los tiempos de slicing en los sistemas de software. Pero la contraparte de esto es que la IA requiere de un sinfín de datos para entrenamiento que puede ser muy contraproducente porque requiere de muchos datos masivos. Porque más que nada en el proceso de slicing los datos se recaban capa por capa y esto puede ser no muy escalable puesto que las piezas tienen muchas variaciones y se requería de una cantidad muy masiva de datos para el previo entrenamiento de la IA. Y el punto número dos habla sobre la falta de estudios sobre técnicas de fabricación híbrida. Esto quiere decir que más que nada no encontré relaciones entre otros campos de la impresión en 3D, puesto que tengo muy entendido que no solamente está enfocada en imprimir materiales plásticos, sino que también pueden ser utilizados en los materiales más abrasivos, como lo que vendría siendo el metal, como fibras de carbono, también pueden ser utilizados en la impresión de materiales sumamente más caros, como inyecciones de metales térmicos como el oro, plata, etcétera. Hay un sinfín de estas ramas híbridas que no se abordaron mucho sobre estas mismas en estas bibliografías y creo que pueden ser muy importantes puesto que también podemos utilizar las técnicas de software para la optimización en estos mismos campos, para reducción de costos, reducción de pérdida de material, etcétera. Y por último, el punto número 3 es que no hubo predicción de deformaciones mediante simulación avanzada, pero no se habló tanto sobre la predicción de deformaciones durante lo que es el proceso ya estando activo, la creación de la pieza. Es muy común en el mundo de la impresión 3D que por cambios tanto del ambiente o X o Y cosa, de vibraciones o que la máquina esté mal configurada técnicamente dentro de los programas de software, que no hay una previa predicción de que si la máquina está mal calibrada en la capa, por así decirse, en la capa número 22, puede haber un cierto porcentaje de deformación o un desfase. Los desfases son definidos como donde la pieza está imprimiendo capa por capa, la pieza o la máquina en este caso, por falta de coordenadas técnicas en el sistema de software, se desplace una coordenada tanto a la izquierda o puede ser a la derecha, y esto termina perjudicando la pieza puesto que no hay conexión entre capas. Sería mucho desperdicio tanto de tiempo como de material. Y teniendo continuidad desde los vacíos en la literatura, tenemos las preguntas de investigación que he realizado. Creo que estas cuatro principales preguntas fueron las más importantes o para mí personalmente fueron las que más creo que sean más apropiadas para realizar un trabajo de investigación adecuado. Estas cuatro preguntas creo que son esenciales puesto que para mi elaboración de trabajo de investigación creo que profundiza muy bien tanto los conceptos iniciales de qué es una impresora 3D, cómo funciona una impresora 3D y cómo el sistema de software está en constante evolución para ser de gran ayuda en la incrustación del mundo de la impresión 3D. En estos rubros habla sobre cómo los sistemas de software tienen esa cierta automatización en los procesos de impresión 3D. Además de cómo los sistemas de software, tanto de control de impresoras 3D, han tenido un cierto impacto tanto en la automatización de los procesos, ya sea de gestión de recursos, del material, de los tiempos, etcétera. Pero creo que esencialmente mi trabajo buscaré obtener esa cierta información clave
para predefinir cómo estos sistemas de software ayudan de manera óptima el mundo de la impresión 3D, tanto en la gestión de optimizaciones en costos, materiales, utilizando materiales más abrasivos o diferentes materiales, etcétera, viene siendo lo esencial. Y como nosotros, como previos ingenieros en software, creo que personalmente, como es un tema de mi agrado, creo que puede ser de gran ayuda en este tema de investigación o en mi proceso de trabajo de investigación.